Cualquiera que lee la Biblia diariamente, con oración y con un corazón y mente abierta, experimentará más cercanía con Dios y atenderá pronto los mensajes que transforman vidas y llenan de paz el corazón. Únete en la lectura de la Biblia en Reavivados por su palabra. Salmo 59. Con motivos históricos parecidos a los 3 salmos anteriores, en medio de la persecución que sufriera David a causa de la envidia de Saúl, este salmo fue compuesto cuando David fue acosado en su propia casa y se salvó con la ayuda de su esposa Mical. Contiene 2 estrofas. La primera es un pedido de liberación y la segunda hace un cambio abrupto hacia la acción de gracias porque la liberación es segura en Dios. Llaman la atención su estilo vigoroso y las calculadas repeticiones de los versos 6 y 14 y 9 y 17. Acompáñame a estudiarlo. Primero, líbrame de mis enemigos. Imagina la escena. La vida de David está en peligro. El rey Saúl ha ordenado que vigilen su casa. Ante la situación desesperada, eleva el clamor que inicia con la doble repetición de los versos 1 y 2. Líbrame. A partir del verso 3 empieza a cobrar forma la figura de animales salvajes acechando a su presa para describir a quienes estaban vigilándolo con malas intenciones. En el verso 4, David defiende su inocencia y en el 5 vuelve a suplicar la intervención divina. Al final del verso 5 empieza el juego de las repeticiones con la misteriosa partícula Selah, antes del verso descriptivo del verso 6. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Y 2 versículos más tarde, en los versos 9 y 10, el coro sobre la protección y misericordia divinas. De manera casi idéntica se repite después de la partícula Selah, al final del verso 13, el verso 14 igual al verso 6, y el 17 con ligeras variantes respecto a los versos 9 y 10. Los 2 versículos que quedan entre los estribillos de la primera estrofa hacen un notable contraste entre las calumnias de los enemigos de David y las burlas del Todopoderoso sobre las naciones. El punto principal de esta primera estrofa es que Dios se apresure a manifestarse para librar a su siervo del peligro de muerte que lo amenaza. ¿Alguna vez te has sentido como David, que ni en tu propia casa te sientes seguro? ¿Te ha acechado el enemigo como león rugiente para devorarte? Así como David pide que Dios corra para que lo encuentre antes que los malvados, asimismo debemos nosotros luchar en oración. Nuestra verdadera lucha no es contra el enemigo ni ninguno de sus secuaces. Nuestra lucha consiste en permanecer en Cristo, la vid verdadera. Si estamos firmemente arraigados en la roca, pueden acampar multitud de ejércitos contra nosotros, pero no podrán alcanzarnos las flechas enemigas, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Asegúrate de orar, esa es tu defensa. Segundo, acábalos con tu furor. A partir del verso 11, la segunda estrofa, con las repeticiones ya mencionadas, se dedica principalmente a pedir que Dios castigue a los impíos. En esta ocasión a los que procuran dañar a David injustamente. En el verso 11 David pide que sean puestos como ejemplo para los demás. En el 12 solicita que se enreden en sus propias mentiras y que sean víctimas del veneno de sus lenguas. En el 13 demanda que Dios mismo los acabe demostrando su soberanía y en el 15 exige que terminen errantes y sin hallar qué comer. En este verso vale la pena recordar que la presa que deseaban devorar era el propio salmista. Las declaraciones poéticas con todas sus metáforas no dejan de ser muy fuertes. Uno puede preguntarse, ¿puede un cristiano orar con un espíritu así de vengativo? Pero recordemos que en los salmos se expresan libremente los sentimientos y regularmente el salmista une su experiencia personal y su causa a la causa de Dios y su pueblo. En tal sentido, las declaraciones no son prescriptivas, sino más bien descriptivas y casi proféticas. La mayor evidencia de la rectitud y la falta de querer tomar venganza con sus propias manos es precisamente que pide a Dios que sea Él quien castigue a los enemigos de tal manera que sus emociones negativas se canalizan hacia el Señor y el salmista puede adorar a Dios como lo hace en los últimos 2 versículos.
No hacemos bien con negar nuestras malas emociones. Mejor llevémoslas a Él. Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa. Gracias por acompañarme hasta aquí en el estudio de la Palabra de Dios. Te invito para que te suscribas al canal y compartas con otros la Palabra de Dios. Y que no se te olvide activar la campanita.